materia. Vamos a retomar la historia donde quedamos la vez pasada. Tenemos a Abraham en un monte contemplando las estrellas, ¿cierto? Dios está con él y ambos contemplan. Dios le acaba de decir, así como son las estrellas, así será tu descendencia. Ambos contemplan por un momento el firmamento y por unos breves minutos sueñan. Abraham sueña ¿con qué? Con su descendencia. Y Dios sueña contigo y conmigo. ¿Le pones piedra grabada? Tiene un botón por allá abajo. Estas palabras penetran en el corazón de este anciano que durante años, ¿cierto? 75 años de vida tiene. Durante años ha intentado tener hijos con su esposa Sarai sin ningún éxito por causa de la esterilidad de ellos. Pero él cree en su corazón las palabras de Dios, ¿cierto? Él dice, no lo entiendo, no lo comprendo, pero lo creo. De alguna manera tú lo harás. Entonces Dios continúa y lo siguiente que le dice es, yo soy el Señor que te sacó de la tierra donde estabas para darte posesión de esta tierra, ¿sí? La tierra que ves al frente tuyo. Abraham mira, él está convencido en ese momento de que Dios le dará un hijo, le dará descendientes como las estrellas, pero él mira la tierra, él sabe los pueblos que la habitan. ¿Se acuerdan que él acaba de luchar, ¿sí?, contra varios reyes por rescatar a Lot? Estaba temeroso de que algo le fuera a pasar. Él mira la tierra, piensa en todos sus peligros, así que con un suspiro él le dice a Dios, pero Dios, ¿cómo puedo saber que la voy a poseer? O sea, ¿cómo puedo saber que eso se va a cumplir? Y es hermoso, o sea, el Señor del universo le está diciendo que Él va a hacer algo, pero aún así Él quiere algo más. Él quiere algo que le dé seguridad. Y así somos nosotros muchas veces, ¿sí? Siempre buscamos algo más, buscamos algo más que la palabra de Dios, como una prueba, ¿sí? Dame algo a lo cual aferrarme. Es el hombre el que busca un pacto. La palabra que tenemos para hoy, Berit, significa pacto, significa promesa. El hombre busca una señal visible, algo con lo cual estar seguro. Y lo hermoso del asunto es que Dios conoce nuestra situación y no condena a Abraham. Por el contrario, le dice, en Génesis 15:9 le dice, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Esto tiene sentido, ¿no? Abraham le pide a Dios una señal y Dios le pide que le traiga animales. Me recuerda cuando coge a Adán y lo pone a ponerle nombres a los animales. Ah, ¿estás solo? Vete, pongo trabajo. Esto que parece extraño para nosotros, ¿cierto? Que Dios le pida que traiga diferentes clases de animales, era completamente normal para Abraham. Abraham en ese momento recordó una costumbre de sus padres. Él recordó un momento hace muchos años, o unos pocos años, cuando dos hombres querían hacer un negocio, cuando querían hacer un trato. Hoy en día, ¿qué hacemos? Firmamos un documento, ¿cierto? Vamos a la notaría, firmamos el documento, nos comprometemos ante la ley. Tú vas a cumplir tu parte del trato, yo la parte del mío. Pero en esa época, cuando dos hombres querían hacer un contrato, comprometerse a hacer algo, traían animales, los sacrificaban, los partían por la mitad, colocaban una mitad frente a la otra, haciendo una especie de camino, y cogían una antorcha cada uno, se levantaban y caminaban por la mitad de ese camino, y un hombre caminaba a la mitad del camino y el otro hombre caminaba a la otra mitad, y querían decir, yo voy a cumplir mi parte, y el otro decía, yo voy a cumplir mi parte, y así se llevaban un trato. Así que cuando Dios le pide los animales a Abraham, él recuerda ese momento, ¿sí? Él dice, wow, ¿sí? Pacto, ¿sí? Va a haber un trato, va a ser un contrato conmigo, vamos a ir a la notaría y va a firmar algo conmigo, va a ser un juramento. Los ojos de Abraham se iluminan y corre a buscar entre los rebaños los animales que Dios le pide. En esto dura varios minutos, pasan los minutos y se convierten en horas. No es como que cualquiera de nosotros tiene un montón de animales en el bolsillo, ¿sí? Tráeme como 6 animales, ¿sí? ¿Sí? Y no es como que él pudiera, solo era ir ahí al ladito y ya, ¿sí? Tenía que ir a buscar entre sus animales, tenía que ir a buscar los mejores.
lo más difícil de conseguir sería la tórtola y el pichón. ¿Mm? Imagínense a Abraham buscando a ver si en alguno de sus siervos alguien tenía, ¿sí? Había capturado una tórtola, había capturado un pichón, que sí era usual. O imagínense él teniendo que pensar cómo voy a capturar la tórtola y el pichón. ¿Listo? Asumamos la más fácil. Fue a buscar en su campamento hasta que encontró a alguien que los tenía. Pero ahí, o sea, veamos más allá de la palabra, ¿sí? Más allá de lo que simplemente nos dice el versículo que está ahí, ¿sí? Imaginen el tiempo que pasó él buscando esos animales. Abraham por fin regresa con los animales al lugar donde se había encontrado con Dios, y se demoró tanto en el proceso que ya casi está amaneciendo. El sol se va levantando en el horizonte, han pasado horas, y Abraham toma cada animal y hace conforme a la costumbre. Los mata y los parte en dos. Los coloca a un lado, el otro. Siguiente animal, uno al lado del otro, uno al lado del otro, formando un camino. Ahora, imagínense a los que estaban en el campamento observando a Abraham. Va a conseguir un montón de animales, ¿sí? Salió del campamento, los mató, los puso uno frente al otro. Ellos sabían la costumbre, entonces decían, va a ser un pacto, pero no hay nadie. Está ese anciano, 75 años, solo, en medio de la nada, partiendo animales. Ya de por sí la escena es grotesca, ¿sí? Pero era normal para la época. Y está solo. Se preguntarían, ¿con quién va a hacer un pacto Abraham? ¿Qué le habrá pasado? Yo me imagino a Sarai, que observa a lo lejos, le preguntará a una de sus criadas, llamada Agar, oye, ¿qué está haciendo mi esposo? Imagino que ella le respondería, en toda la noche no ha parado, buscó esos animales y ahora los está sacrificando. Parece que se propone hacer un pacto con alguien, pero no sabemos con quién porque no ha venido nadie. Han pasado semanas sin que haya venido nadie por acá. Imaginen la escena, este hombre haciendo eso y está solo. Sarai ordena a los criados que dejen el chisme y vuelvan a sus labores, y con un suspiro piensa dentro de sí, ¿qué estás haciendo, amado mío? ¿Qué está pasando contigo? Mientras lo observa. Pasan las horas, el sol, ¿sí? Está moviendo sobre el horizonte. Pasan las horas y Dios no aparece por ningún lado. Abraham está ahí. Poco a poco van llegando moscas que se posan sobre los animales, las cuales Abraham busca espantar. Imaginen la escena, ya han pasado horas y Dios no aparece. ¿Cómo se sentirá Abraham? Pero él espera, ahí junto a los animales descuartizados. ¿Qué habrá pensado Abraham? Me lo soñé. ¿Sí? Ya llegó el mediodía, ¿sí? Han pasado horas. ¿Qué habrá pensado su esposa? Él decidió, ¿sí? No volvió al campamento a desayunar, no volvió a almorzar. Está este hombre anciano, ¿sí? Con un montón de animales muertos, solo, espantando moscas. Pasa el mediodía, Abraham no ha querido moverse, no ha recibido comida, nada, no ha permitido que nadie se acerque al lugar. Él continúa esperando. En esa hora empiezan a llegar aves de rapiña, atraídas precisamente por los animales muertos. Entonces ahora, para completar, Abraham no solamente está espantando moscas, ¿sí? Imagínenselo con un palo corriendo de lado a lado, ¿sí? Espantando las aves, ¿sí? Que quieren comerse los animales. Pero Abraham continúa pacientemente. Pasan 1, 2, 3, 4 horas. Y él empieza a pensar, ¿será que me demoré mucho consiguiendo los animales? ¿Será que me demoré mucho? ¿Será que Dios sí volverá? Pero en medio de todo eso él no se va, él continúa ahí. ¿Será que todo esto habrá sido solo un sueño? ¿Qué hago aquí? Yo con estos animales. ¿No les ha pasado? Dios les dice que hagan algo y ustedes lo hacen y luego se cuestionan lo que hacen. Se cuestionan si Dios sí les habrá hablado. Se preguntan por qué Dios no les habla más claramente. Pero miremos aquí al padre de la fe, Abraham. Cada minuto parecía una eternidad. ¿A cuántos no les ha esperado? ¿Cuántos aquí no han esperado por algo? ¿Y cuántos aquí cuando han esperado por algo? Sea porque los atiendan en algún lugar, ¿sí? Sea porque llegue la hora para ver determinado programa, por ejemplo, ¿sí? Algo que ustedes han esperado mucho. Entre más deseado sea eso, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado que ustedes dicen, listo, voy a distraer mi mente? Y se ponen a hacer otras cosas que para distraer la mente y luego miran el reloj, oye, a ver cuánto ha pasado. ¿Qué? ¿Solo 5 minutos? No. ¿Qué les ha pasado?
¿sí? Que cuanto más quieren distraer la mente para que pase el tiempo más rápido, más lento pareciera que pasara. En serio, y se ponen a hacer muchas cosas y no les rinde el tiempo, o sea, el tiempo avanza lentamente. Así pasó todo el día, hasta que llegada la tarde el sol empieza a esconderse en el horizonte. Llega la noche y ahí sigue Abraham. Para nosotros, que a veces todo lo queremos microondas, con Dios, de pronto ya muchos nos hubiéramos rendido, diciendo, no, eso fue que Dios no dijo nada. Pregunta para reflexionar: ¿cuánto podemos durar nosotros esperando respuesta de parte de Dios? La paciencia hace parte integral de nuestra fe. Dile al que está al lado: paciencia. Y el llamado padre de la fe nos lo demuestra con su propio ejemplo. Pero la paciencia debe tener su obra completa, un proceso completo. En Santiago 1, del 2 al 4 dice: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en pruebas. Tan bonito, ¿no? Sepan que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte ninguna cosa. Así que ya ha pasado todo el día, está de noche, Abraham comienza a sentir mucho sueño. Recuerden que la noche anterior no durmió, ¿sí? Tuvo la visión, Dios lo despertó, lo sacó, le mostró las estrellas, la arena, ¿sí? Lo mandó a traer animales, y le ha pasado toda la noche derecho, ya lleva todo el día. Él tiene mucho sueño, empieza a sentir pesadez en sus ojos, ¿sí? Este anciano es 75 años. Cuando de repente la voz de Dios irrumpe. En Génesis 15:13 dice: ten por cierto que tus descendientes van a ser extranjeros en una tierra que no es la tuya. Tus descendientes van a ser esclavizados y oprimidos 400 años. Ahora no es exactamente lo que uno esperaría escuchar, ¿sí? Después de haber esperado, ¿sí? Casi 24 horas iba a completar. Pero él escucha atentamente. Dios le está advirtiendo de las consecuencias del pacto que van a hacer. Y es hermoso porque le da a Abraham el panorama completo, para que sepa el costo, la renuncia, el saber que sus generaciones pasarían por un tiempo de vergüenza y de esclavitud. Hay un precio que pagar. Y aquí en paralelo podemos ver el árbol de la vida, ese árbol de la vida que siempre nos ha hablado de renuncia. Podemos ver el paralelo con Jesús hablando a los discípulos acerca del costo de seguirle a Él, acerca de renunciar a sí mismo. Podemos ver a Dios colocando todas las cartas sobre la mesa. Dios continúa: pero yo también juzgaré a la nación a la cual van a servir, y después van a salir de ahí con muchas riquezas. Aquí nuestra escena cambia. Más allá de lo que ya conocemos, de cómo el pueblo de Israel saldrá de Egipto después de la caída de varias plagas sobre Faraón y todos los egipcios, y cómo saldrían con grandes riquezas. Más allá de esto, Dios el Padre está viendo una escena miles de años más adelante. Él está viendo aquel maravilloso momento. Él está viendo más allá. Él está viendo aquel maravilloso momento en que una trompeta va a retumbar, un sonido va a retumbar por toda la tierra, y los hijos de Dios que estén muertos van a resucitar con cuerpos nuevos. Los que estemos vivos vamos a ser transformados en cuerpos nuevos de gloria, y seremos llevados hasta las nubes del cielo a encontrarnos con nuestro amado Jesús. ¿Sí? O sea, Dios está dándole un mensaje, ¿sí? Pero no te preocupes, voy a juzgar a esa nación que los tiene oprimidos y voy a sacarlos con mano poderosa de Egipto. Eso se cumpliría unos siglos más adelante con el pueblo de Israel, pero también está por cumplirse, y se cumple y se cumplirá, ¿sí? Con la amada de Dios. Y es muy interesante. ¿Si vieron lo de la plaga ahorita en Egipto de las langostas? 30 millones de langostas. Y es súper interesante porque estamos justo en la época previa a la Pascua. ¿Qué se celebró en la Pascua? Los egipcios, ¿qué celebraron? Que se les perdonó. Los egipcios, perdón. Los hebreos.
celebraron precisamente que, o celebraron no, la Pascua nació como una manera de protegerse de, ¿sí?, la destrucción de todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Y acababan de pasar justo todas las plagas, entre ellas la plaga de langostas. Y es muy interesante porque a 3 semanas de la Pascua hay una plaga inmensa de langostas en Egipto. 30 millones, sí, hace como 3, 4 días. 30 millones de langostas, están comiendo todo. Muy interesante. Muy coincidencial, entre comillas. Sobre todo con los tiempos que estamos viviendo. Dios continúa hablando con esta anciana y le dice: tú vas a ir con tus padres en paz. Tú vas a morir de una manera pacífica. Le está asegurando de que su muerte va a ser en paz. Y recordemos que esto lo tenía él cargado, porque él se fue a rescatar a Lot, mató un montón de soldados, ¿cierto?, de estos reyes, rescató a Lot, les quitó todas las posesiones, y él estaba atemorizado de las repercusiones. Por eso la noche anterior lo primero que le dijo Dios fue: no temas, porque él estaba muy cargado. Y ahora le dice: tú irás a tus padres en paz, no temas, ¿sí? Tú vas a descansar en paz, tú vas a morir de una manera pacífica, serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación tu descendencia va a regresar acá, a toda esta tierra, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad de este pueblo que se llama los amorreos. Hay tanta riqueza aquí. Dios le da un vistazo a Abraham del futuro, le abre la cortina del tiempo y le dice: mira, tu pueblo va a sufrir, van a ser esclavos, van a ser humillados. Que un pueblo sea tomado por esclavo es la peor humillación, sobre todo en el contexto de ellos. Abraham tenía esclavos, tenía siervos, tenía personas que le servían a él. Pensar en que sus hijos, cuando uno desea lo mejor para sus hijos, que estén aún mejor que uno, llegasen a ser esclavos de alguien más, era pensar en ser humillados, totalmente. Pero igual Dios le da un vistazo de lo que va a pasar y le dice: pero a pesar de eso, eso va a ser temporal. ¿Va a ser qué? Temporal, temporal, temporal. Dile al que está al lado: toda circunstancia mala es temporal. Lo máximo que puede durar es 400 años. Así que cobra ánimo. Eso es lo que le está diciendo Dios a Abraham. ¿Sí? Pues no te preocupes, solo van a ser 400 años. ¿Ah? No te preocupes, son solo 400 años. ¿Qué es eso en el reloj de Dios? Nada. ¿Sí? Y es muy tierno, ¿no? Ay, la manera como Dios ve las cosas a veces. Ay, pa. Dios le da un vistazo del futuro, le dice que serán objeto de juicio. ¿Por qué? Porque cuando ya se culminen esos 400 años de humillación, cuando Él los libere, ellos van a ser los que van a traer juicio sobre los descendientes de Cam, que son los amorreos. Cam había deshonrado a su padre, Noé. ¿Se acuerdan? Lo mencionamos la vez pasada por encima. Su descendencia, por causa de esa iniquidad, iba a ser muy sanguinaria. Y iba a llegar a tal punto de esa iniquidad, esa maldad de ese pueblo llamado los amorreos, hijos de Cam, que Dios iba a usar a los hijos de Set, a los hijos de Abraham, para traer juicio sobre los hijos de Cam. Y así cerrar el ciclo, por así decirlo. ¿Sí? Así juzgar esa maldad que se había cometido y cerrar, pasar la página. Bueno, era el ideal. Así somos nosotros. Nosotros somos llamados a traer y llevar justicia divina a todo lugar, con nuestras propias vidas, con nuestro actuar, con nuestra radical manera de vivir, por medio de la vida de Dios en nosotros. Cuando nosotros nos negamos a seguir la corriente de este mundo, cuando decidimos esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales, en medio de una cultura universitaria donde en cada semestre se está cambiando de pareja, cuando determinamos no copiarnos en los trabajos, en medio de una cultura donde es lo usual, cuando determinamos no mentir bajo ninguna circunstancia, en medio de que esto es lo usual para que nos vayan a regañar, ¿sí?, para evitar problemas. Al nosotros andar en justicia, nos convertimos en juicio
para aquellos que nos rodean. Y es por eso que nos atacan. Porque saben que con nuestro actuar los dejamos sin excusa. ¿Cuántos aquí han vivido eso? ¿Cuántos aquí los han maltratado, los han juzgado, les han dicho, ay, pero es que usted es una mojigata, ay, pero es que usted esto, es que usted lo otro? Eso pasa porque si todos en mi curso se copian un trabajo y yo decido hacerlo sin copiarme, ¿qué mensaje les estoy enviando a ellos? De que sí se puede, ¿sí? De que es posible hacerlo, ¿sí? De que hay una alternativa y otra manera de hacer las cosas. Pero como la más fácil es copiarse, ¿cuál es la reacción de una persona que se siente juzgada? ¡Pum! Cuando ustedes hacen lo bueno, son como un reflector a las tinieblas. Y le están mostrando, se abren los cielos, ¿sí? Y están diciendo, ¡guau! Aquí hay una manera diferente de hacer las cosas. Cuando las tinieblas ven luz, lo primero que hacen es defenderse, ¿sí? Atacar. ¿Sí? Son como en las películas de vampiros o algo así. Cuando sale la luz, hacen así, o sea, se vuelven todavía más, ¿sí? Les duele, pero entonces el dolor y eso hace que quieran acabar con aquello que les está ocasionando dolor. Entonces tu luz, tu hacer las cosas bien, trae dolor sobre aquellos que están en tinieblas, y la reacción desafortunadamente de ellos es atacarte a ti. Ay, usted es un nerd, una nerda, usted es una monja, ¿sí? Usted es una mojigata, ¿sí? Usted no va a poder con eso, ¿sí? Ay, sí, eso es ahorita, vamos a ver más adelante, usted va a caer. Sí, las tinieblas van a siempre a querer atacar. ¿Por qué? Porque una vida en luz es juicio para aquellas vidas que no están en luz. Obviamente Dios quiere que por medio de tu vida en luz ellos puedan decir, wow, hay una manera diferente de hacer las cosas, y quieran hacerlo así, pero no siempre reaccionan así. Sí, esa es la parte romántica. Pero tú vas a ver que con pasarle el tiempo, esas personas que te atacaron, en algún momento u otro, te van a decir, ¿sabes algo? Gracias. ¿Sabes algo? En ti siempre vi un ejemplo. ¿Sabes algo? En ti siempre vi algo diferente. ¿Sabes algo? Tú nos demostraste que sí se podía ser íntegro. Y puede que no lo vivan ahora, pero van a ver el fruto de eso. Entonces intenta manipularte con palabras, pero tú eres un hijo de Dios, tú eres casa de Dios, tú eres amado y amada de Dios, y tú te comportas a la altura de tu llamado. Dile al que está a tu lado, nunca te rebajes. Díselo de nuevo porque no se lo creyó. El sol se oculta por completo, llega una oscuridad sobre toda la tierra. De repente aparece un horno humeante y una antorcha de fuego se mueve por entre las mitades de los animales. Abraham de una sabe lo que está pasando. Sus ojos se iluminan. Todo sueño se le va y se levanta de inmediato. Él conoce el ritual. Dios avanzará hasta la mitad del campo y luego Abraham luego Abraham, ¿sí? Luego Abraham va a tomar la antorcha y va a avanzar la otra mitad. O sea, ahí está. Una antorcha se mueve en la mitad de la nada. ¿Quién está moviendo la antorcha? ¿Quién? Dios, ¿sí? Dios está moviendo la antorcha. Según el ritual, ¿qué debe hacer Dios? Avanzar hasta la mitad. ¿Y luego qué debería hacer la otra persona? Hacer la otra mitad, ¿cierto? Siempre que se iba a hacer un pacto, antes de hacer el pacto siempre se ponían todas las cartas sobre la mesa. Y eso fue lo que hizo Dios, ¿sí? Mira, les va a costar, ¿sí? Pero a la final va a ser mucho mejor lo que vendrá. Y Abraham no ha dicho nada. Sí, Abraham no ha podido decir, sí, yo me comprometo, o sí, yo voy a hacer una parte. No ha podido decir nada. Dios no ha dejado que Abraham hable.
Y aquí Dios avanza hasta la mitad. Entonces Abraham se alista, ¿sí? Pero de repente la antorcha no se detiene. La antorcha sigue avanzando. Y Abraham queda, sí, o sea, le rompe todos los circuitos. ¿Qué? Espérese. Es como si fuéramos a la notaría y Dios firmara las dos partes. Firmara donde dice Dios y donde dice tu nombre. Sí, Jorge Luis. ¿Sí? Con tu nombre ahí. Dios continúa avanzando. ¿Qué está haciendo Dios? Está enviando un mensaje muy poderoso a todas las generaciones, a nosotros. Un mensaje que haríamos bien en prestar atención, como descendientes espirituales de Abraham, el padre de la fe. El mensaje es este: Él promete las cosas y Él hace las cosas a pesar de nuestra infidelidad. Hay promesas, algunas, que no dependen de nosotros mismos, dependen de Él. Él estaba diciendo: yo me voy a encargar de cumplir mi parte, ¿sí? Y yo me voy a encargar de cumplir tu parte. ¿Sí la pillan? Yo me voy a encargar de cumplir mi parte y voy a cumplir tu parte. Y en ese misterio que podemos entender, porque Filipenses 2:13 dice: Dios pone el querer como el hacer. Dios pone tanto el querer como el hacer, ¿sí? Dice: yo voy a poner mi parte, voy a hacerlo, cumplirlo, y me voy a encargar de que tú cumplas tu parte. Dios se pasea con la antorcha diciendo: este pacto parte de mí y yo cumpliré mi parte y yo me encargaré de tu parte. Y Dios continúa y dice: a tu descendencia he dado toda la tierra. Y note que habla ya lo he hecho, a tu descendencia he dado toda esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, hasta el río Éufrates, etc. Qué noche tan espectacular para Abraham. Qué par de días los que pasó con Dios. Qué espectacular, qué hermoso, qué sublime. O sea, Abraham nunca olvidaría lo que pasó y lo que Dios le dijo, lo que hizo. Me imagino llegando donde Sarai, ¿sí? Oliendo a animal muerto, a contarle todo lo acontecido, ¿sí? Me imagino ella diciéndole: primero báñate. ¿Cómo lo habrá recibido Sarai? ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué habrá pensado de todas esas palabras? Toda una noche por fuera, todo un día por fuera, la siguiente noche casi por fuera también. La escena de los animales, todo lleno de sangre. Todas esas escenas cobraron sentido cuando Abraham por fin le contó a Sarai lo que había pasado. Entonces ella dijo: ah, por eso estuviste todo el día con los animales. Ah, era un pacto con Dios. Ah, sí, ya todo cobra sentido. Ah, qué bueno, pensaría ella. Pero ¿saben algo? Yo me imagino a Sarai muy pensativa. Ella tiene 65 años. Han pasado años intentando tener hijos y no han podido tener ni uno solo. Yo me imagino a ella escuchando toda la historia, almacenando esas palabras en su corazón, cuando le habla de que van a tener una descendencia, van a tener muchos hijos, van a tener hijos. Yo me la imagino en silencio, pensativa para sí misma. Han pasado años sin hijos y aquí un ser, Dios, se le apareció a Abraham y le dice que van a tener hijos. Me la imagino sonriendo ante su esposo, pero luego mirando su vientre, tomándose el vientre con las manos y suspirando. ¿Podrá ser? Soñando. ¿Será? El tiempo pasa, los días, pasan los meses, pasa un año, pasan dos. Abraham nunca miraría un atardecer de la misma manera, nunca miraría las estrellas de la misma manera. Siempre le recordarían lo que Dios había hecho esa tarde. Yo me lo imagino hablando siempre de esa experiencia. Me lo imagino hablando y recordando la experiencia y lo que Dios le dijo. No, Dios me dijo. La emoción de que iban a tener un hijo. Yo me imagino esa emoción inicial los primeros días. Íbamos a tener un hijo, aleluya. Sí, gloria a Dios. Yo me lo imagino. Pasaban las semanas, sí, pronto vamos a tener un hijo. Yo me lo imagino, pasaron los meses. Y Dios me dijo, y la descendencia, así como las estrellas. Y pasó un año. Pasaron 2. Pasaron 3. Y sí, y Dios
dijo, me iba a dar un hijo. Pasaron 4, pasaron 5, pasaron 6. Sí, yo no sé qué sentido habrán tenido de pronto esas estrellas que le recordaban la promesa de una manera tan guau. En algún punto se volvió en, pero no se ha cumplido. Pasaron 7 años, pasaron 8 años. Sarai continuaba siendo estéril, no le daba hijos. Pasaron 10 años esperando, 10 años anhelando, 10 años de intentar, 10 años de esperar recibir una promesa y que pasaran los días, las semanas, meses y nada. Por más que lo intentan, por más que se esperan, por más que invocan, nada acontece. ¿Qué será? ¿Será que nos falta cortar con alguna iniquidad? Nada acontece. Sarai no queda embarazada. ¿Se imaginan lo que pasaría por la mente de esta mujer? ¿Qué tal ella no sea la que le dijo a Abraham? Abraham, de pronto es otra. De pronto ella debe morir y Abraham conseguirse otra. ¿Cuántos pensamientos no tendría Sarai? ¿Cuántas noches no lloraría en su lugar de reposo, sollozando calladamente? ¿Cuántos han llorado antes de dormir? ¿O han llorado en sus camas? Alcen la mano. ¿Cuántos han llorado en sus camas? Porque yo, sí. ¿Y cuántos? No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho. O sea, cuando lloro porque siento que no estoy dando la talla, que no cumplí, que... Sí, cuando me siento así como que no soy lo suficiente. ¿No recuerdan todas las veces en que no pudieron hacer algo? ¿Sí? Yo recuerdo todas las veces y digo, ay, y esa vez tampoco, porque no fui capaz. Y sí, cuando tenía 3 años. Y recuerdo todo, o sea, busco todos los motivos para deprimirme y llorar más. O a uno al baño al espejo y llorar más, viéndose llorar. Es una nota llorar frente al espejo. Es como que uno se ve llorando y le da más ganas de llorar. Pasaron 10 años y ella no quedó embarazada. En ella iba creciendo un dolor, iba creciendo, se empezó a formar un resentimiento, incluso en contra de Dios. Al fin y al cabo Él es Dios. O sea, Él podría decir ya tendría el hijo. Él tiene todo el poder para hacer todas las cosas posibles. Si ella no podía quedar embarazada, no era por culpa suya. Era su destino, era un destino impuesto por Dios, según pensaba ella. Poco sabía ella que la esterilidad, así como toda enfermedad, es causa del pecado del hombre, que dio cabida a toda clase de enfermedades en la tierra, entre ellas la esterilidad. Pero ese resentimiento va creciendo, ¿sí? Ese resentimiento va creciendo. Y crece a tal punto que un día cualquiera, 10 años han pasado desde la promesa, Sarai le dice a Abraham, Génesis 16:2 le dice, mira, Dios me ha impedido tener hijos. ¿Sí ven? ¿A quién está culpando ella? A Dios, ¿cierto? Yo me imagino el dolor con que ella diría esas palabras, porque Dios no actuaba en el tiempo como ella esperaba. 10 años. O sea, ¿quién espera 10 años para actuar? Y tú siendo Dios no lo puedes hacer todo ya, ¿sí? Microondas de una. 10 años de promesa y no veía ni la sombra de su cumplimiento. Dios no se mueve de acuerdo a las expectativas del hombre. Mira el que está al lado. Dios no se mueve de acuerdo a tus expectativas. Y esto es importante que como hijos de Dios lo tengamos muy claro. Muchos se desilusionan del caminar con Dios, muchos se vuelven atrás porque Dios no cumplió sus expectativas. Porque Dios no cumplió sus expectativas y son expectativas falsas que provienen de un falso conocimiento de Dios. Conforme tú conoces a Dios como realmente es, como realmente Él se ha presentado, se presenta y se presentará, es ahí cuando aprendes a caminar verdaderamente con el Dios verdadero. Y saben algo, el reloj de Dios es muy diferente al nuestro. Es muy diferente. ¿Tú crees a veces que Dios se tarda en cumplir algo y por eso te das permiso de hacer las cosas a tu manera? 10 años. Dios no se mueve de acuerdo a las expectativas del hombre. Grabémonos esa frase. Dios no se mueve de acuerdo a mis expectativas. Él se mueve como Él quiere
en sus tiempos y en el momento de su elección. Díganle que está al lado, en el momento de su elección. Ahora, Sarai tenía una sierva llamada Agar, y en esa época, si la esposa no le daba hijos al esposo, podía darle a su sierva de confianza al esposo para que él se acostara con ella quedara embarazada, y en el momento del parto, la sierva tendría al hijo sentada encima de las piernas de la esposa, para significar como si ese hijo que salió de la sierva fuera de la esposa, ¿sí? Así que conociendo esta costumbre muy bien y habiéndola meditado por mucho tiempo, el dolor de Sarai no se contiene más. Y le dice a Abraham: te suplico que te acuestes con mi sierva. Quizás por medio de ella yo pueda tener hijos. Quizás por medio de ella yo pueda tener hijos. Han pasado años, recuerden, y no son solo los 10 años, otras décadas que pasaron de ahí para atrás de esta pareja de casados sin tener hijos. Eran décadas sin tener hijos, era todo esto acumulado. Ahora me escucha la voz de su mujer, la iniquidad de Adán se repite, la impaciencia tal vez, y es una hermosa mujer, una vez más, la que quiere obtener lo que Dios ofrece, pero a su manera. Así como Isha e Ish, hombre y mujer, anhelaban ser como Dios, pero a su manera, sin pasar por el árbol de la vida, sin la renuncia por sus propios medios. Asimismo vemos aquí el paralelo. El esperar, el aguardar la promesa de Dios, ¿para qué? Si hay una vía más fácil, igual que tiene de malo. Así que Sarai propone una solución para ayudar a Dios. Y Abraham consiente con ella, igual que la espera es mucha. Son muy ancianos ya. Además, ¿qué tal que así sea como Dios ha determinado cumplir su promesa? ¿Qué tal que Dios quiera usar esto para sanarte? ¿Sí? Está enojado, enojada. ¿Se llama Ana? ¿Qué se llama mi hermano? Mi hermanita. Igualita. ¿Qué tal que así sea la manera en que Dios vaya a cumplir la promesa? ¿Han escuchado esa frase? ¿Qué tal que de pronto por medio de esta situación natural del hombre sea como Dios quiere hacerte esto? De pronto es así como Dios quiere bendecirte. No, mira, es que Dios te quiere sanar así por medio de esta cirugía. Gracias a Dios por las cirugías. Pero seamos sinceros, ¿sí? Es parte de lo que el hombre ha logrado. Bien, con el conocimiento, sí, que Dios también le ha entregado. Amén. Pero a veces queremos decir que Dios hace ciertas cosas, ¿sí? Cuando Él realmente no, o sea, ¿sí? Es consecuencia de la sabiduría que Él ha entregado. No quiere decir que Él realmente actuó, porque cuando es la mano de Dios es algo sobrenatural, ¿sí? Es algo donde no queda lugar a dudas que fue la mano de Dios y nadie se puede llevar la gloria. Entonces aquí están diciendo ellos: ven, ¿qué tal que Dios, la manera en que se imaginó esas estrellas es que tú te acuestes con mi sierva y ella tenga un hijo a nombre mío? Las personas impacientes siempre tendrán 1001 razones para querer adelantar los tiempos, para querer darle a Dios una manita, para querer ayudar a Dios en sus procesos. Pero ¿saben algo? Dios nunca ha estado afanado. El afanado siempre es el hombre, siempre. Si no, miren, ¿cuánto llevamos esperando el retorno glorioso de Jesucristo? Ya milenios. Dios es paciente y anhela formar la paciencia en sus hijos. Es parte de su llamado. Es parte de quienes somos. Pero la naturaleza egoísta siempre quiere todo para sí misma. Quiere todo ya, ya, ya. Cuando ella diga,
no es capaz de esperar. ¿Saben qué es esperar? Esperar es admitir que Dios tiene el control. ¿Qué es esperar? Admitir que Dios tiene el control. Esperar a que sea el tiempo de tener una relación amorosa con miras al matrimonio es admitir que Dios tiene el control. Y eso choca de frente con la naturaleza autosuficiente y egoísta del ser humano caído. Por eso nos inventamos excusas, incluso excusas espirituales, para encubrir el hecho de que no queremos esperar. Se están levantando todas unas generaciones cristianas que quieren todo ya, 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 y van en contra del testimonio bíblico e histórico de lo que es la iglesia y lo que la iglesia ha hecho, ha dicho, y lo que dice la palabra. Porque no es el hombre, ¿sí?, el que determina los tiempos únicamente. Dios tiene algo que decir muchas veces. Y a la final todo esto lo utilizamos para encubrir el hecho de que no queremos esperar, de la que a la final no confiamos en lo que Dios ha dicho y le queremos dar una manita. Queremos hacerlo a nuestra manera, en nuestros tiempos. El caso es que Abraham tiene relaciones con Agar. La autosuficiencia del hombre es la raíz de muchos males. Como dice el dicho, por querer salir de Guatemala, se mete a Guaterpeor. La descendencia de Abraham, con el paso de los siglos, sería una espina siempre en el costado de la descendencia, por el lado de Sarai. Pasan las semanas y Agar queda embarazada. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque dejó de llegar la costumbre de las mujeres, porque le empezó a salir barriguita, ¿sí? Le empezaron a dar los síntomas. No es como hoy en día que la prueba de embarazo y en 5 minutos ya sabes, ¿sí? Empezaron a ver, ay, algo está pasando, sí, quedó embarazada. Ahora, Sarai tiene rencor en su corazón, pero no de malvada, sino por su tristeza. ¿Cuántos alguna vez han sentido envidia de alguien? ¿Sí? ¿Cuántos pueden alzar su mano? ¿Han sentido alguna vez envidia o han dicho, ay, ¿por qué a esa persona le va así y a mí no? Porque y uno no es de malvado, ¿sí? El dolor, la tristeza, ¿sí?, empieza a formar un rencor en uno. El fruto obviamente ya termina siendo malvado. Han sido décadas sin que esta mujer pueda tener un hijo. Y ha pasado una década desde la promesa de Dios, de que le daría hijos. Pero desde su punto de vista, Dios no cumplió. Y ahora, Agar se acuesta con su esposo y queda embarazada. Un recordatorio de lo que ella nunca podría disfrutar, de tener un hijo. El embarazo de Agar se hace evidente. Agar comienza a mirar con desprecio también a Sarai, porque como ella sí logró quedar embarazada, conocía la promesa, conocía toda la historia, empieza a mirar a Sarai con desprecio. Pensaría que es mejor mujer que Sarai. ¿Cómo se sentiría Sarai? Con solo la mirada, con solo esa mirada que solo las mujeres pueden dar. ¿Qué significa eso? Eso, Osvaldo. Luego nos cuentas y lloramos juntos. Hacemos noche de hombres. Nos miraron mal. Esa mirada que tiene una mujer que es capaz de destruir la dignidad de otra persona con solo mirarla. ¿Esa? Y también los hombres podemos llegar a tener esa mirada con un poquito más de esfuerzo. Bueno, Sarai se sentiría juzgada, ¿sí? Se sentiría menos que Agar, menos que cualquier mujer. Al fin y al cabo ya estaba sin tener hijos. Y ahora el heredero de Abraham iba a ser el hijo de la sierva de ella. Yo me imagino las noches, los días, las lágrimas que derramaría en silencio mientras nadie estuviera viendo. Las miradas, las peleas, los roces entre Sarai y Agar comenzaron a aumentar. Y llegaron a tal punto, ella cada vez iba donde Abraham le ponía quejas, le ponía quejas, le ponía quejas. Y llegó un punto en que ella, muy enojada, lo toma del brazo y le dice: yo te entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había quedado embarazada, me miró mal. Así son las mujeres, se preocupan por unas cosas. Nosotros también somos así, ¿sí? Nos preocupamos a veces por unas cosas. Ay, me miró mal. Y me acuerdo cuando tenía 3 años hasta que mi mamá me miró mal. Toda la vida me han mirado mal. Sarai ya le había repetido lo mismo antes a Abraham. Y le había hecho el mismo reclamo una y otra vez.
me imagino que antes Abraham le habría dicho, pues que todo era culpa de ella, porque ella fue la que lo mandó a acostarse con ella, ¿sí? Tú misma me mandaste a hacer eso, es tu culpa. Me los imagino peleando, echándose la culpa. Pero esta vez ella está muy enojada, ha llegado hasta acá, ¿sí? Y continúa y le dice, todo esto está en Génesis 16, el Señor, sí, Dios, va a mostrar quién tiene la culpa, si tú o yo. ¿Sí? Él va a mostrar al final quién tiene la culpa. Todo lo que hacemos, así sea con las mejores intenciones, si no es la voluntad de Dios, siempre tendrá consecuencias negativas. Y es interesante porque ellos querían ayudar a Dios, darle un empujoncito. Igual que tiene de malo, de pronto haces como Dios quiere hacer las cosas. Pero Dios nunca tarda en llegar, Él nunca llega tarde. Dile a que está al lado, Dios nunca llega tarde. Lo que pasa es que Él maneja otra zona horaria. ¿Sí? Su reloj es diferente al nuestro. Pero Él nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Nunca. Así no cumple las expectativas del hombre. Tenemos un Dios que no tiene ninguna prisa. En una era donde todo es microondas, pero Dios no tiene prisa. Los apurados somos los hombres. Los hombres vivimos queriendo adelantar los tiempos, aún queriendo adelantar a Dios mismo a nuestros propósitos. Pero la palabra de Dios permanece. Y hay un tiempo para todo, nos dice Eclesiastés. ¿Hay un qué? Un tiempo para todo. Dios no está afanado. Dios no retrasa su promesa a Abraham. Lo que está haciendo es forjando el carácter de estos dos ancianos. Está forjando en ellos un hermoso don, un fruto que los asemejaría aún más a Dios. Está forjando en ellos un rasgo divino. Uno de los rasgos divinos que más pasamos por alto a veces los hombres, porque no nos conviene prestar atención, porque va en contra de nuestra esencia caída. ¿Saben cuál es ese rasgo divino? Es parte del fruto del Espíritu. Se llama paciencia. ¿Cómo se llama? Paciencia. Y es un rasgo divino. ¿Por qué es un rasgo divino? Porque en Gálatas nos dice que es fruto del Espíritu Santo. ¿Sabe que quién lo produce? El Espíritu Santo. ¿Quién lo produce? Dios. O sea que es un rasgo divino. ¿Sí? Es un rasgo dado por Dios mismo para producirlo en nosotros. Es algo que nos asemeja aún más a Dios. Por ello es parte de ese fruto. El caso es que Abraham la mira y le dice, mira, ella es tu sierva, ¿sí? Como que no es mi problema, así que haz con ella como quieras, o sea, ya. ¿Sí? Yo también me cansé, nomás peleas, haz con ella lo que quieras, amor. Abraham decide hacerse a un lado, tal vez agotado por el conflicto, y Sarai comienza a desatar su ira sobre Agar, empieza a tratarla mal, ¿sí? Empieza a decirle cosas feas, empieza casi que a maldecirla. El ver esa barriga es un recordatorio de lo que ella en toda su vida nunca pudo experimentar. La comparación, como le pasó a Caín con Abel, la comparación la llevó a tener amargura en su corazón. Y en el corazón de todo humano nos pasa cuando nos comparamos con los demás. El maltrato de Sarai sobre Agar, sus palabras, los oficios que le pone, llegan a tal punto que Agar lloraría en las noches también. Sollozaría, muy de madrugada, un día cualquiera, se iría del campamento, sin decirle nada a nadie, huiría. Ese día Abraham estaba en el campo, de repente llega uno de sus siervos a contarle la noticia, que a Agar no la encuentran por ningún lado, parece que se fue o se la llevaron. Abraham ordena preparar todo un operativo para buscarla. Después de todo ya tiene a su hijo en su vientre. Ahora, la humanidad con el paso del tiempo ha olvidado la promesa de Dios a Eva, pero Abraham la recuerda. ¿Qué tal que este hijo, qué tal que este sea aquel de quien se profetizó algún día? Que se levantaría para arreglar todas las cosas y aplastar la cabeza de la serpiente. Que traería libertad a la humanidad misma, a la creación. Los ángeles observan toda la escena. Yo me los imagino, una charla así angelical. ¿Cómo pudo Dios escoger a Abraham si terminó acostándose con la sierva? ¿Sería esta la manera en que Dios cumpliría su plan? Pero Dios escogió a Abraham aún antes de nacer, aún antes de darle la promesa, aún antes de hacer un pacto con él. Dios, que ya vio todo, vio el peor día de Abraham, vio su peor momento, vio el peor día de Sarai, vio la peor equivocación, vio lo peor de ellos, lo más oscuro.
Él ya había visto todas las equivocaciones que iban a cometer y aún así los escogió. Recuerda y nunca olvides que Dios ya vio tu peor día. Dile al que está al lado, Dios ya vio tu peor día. Y no me refiero cuando saliste despeinado, no. Él ya vio tu peor día. Ya te vio sin maquillaje, ¿sí? Recién despertada, con mal aliento. Ya vio tu peor día, ¿sí? Ya vio tu peor equivocación. Él ya vio tu peor error. Ya vio tu peor reacción. Esa reacción cuando insultaste a todos a tu alrededor y no quedó ni uno vivo, Él ya la vio. Y aún así te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y te escogió y te amó. Sí, a veces nosotros, y esto nos pasa mucho, nos autocondenamos. Ah, la embarré, Dios nunca me va a perdonar esto. Nos creemos más sabios que Dios. Y resulta que Jesucristo ya hizo la obra. O sea, Dios ya te perdonó. Dios ya vio tu peor día. ¿Sí? No es como que Dios ahorita dijo, ay no, se equivocó. Ay, José Luis se equivocó. Ay, qué embarrada. No, ya no. Ya no va a enviar a mi hijo. ¿Sí? Él ya vio nuestro peor día, nuestro peor momento. No es como que Él se sorprenda en el momento. ¡Wow! ¡Ah! Sí, no, la embarró. ¡Ah! ¿Quién lo hubiera pensado, Dios mío? ¡Ah, yo mismo! ¿Quién lo hubiera pensado? No. Él ya vio nuestro peor día y aún así, a pesar de ese peor día, nos escogió y nos amó. Por eso estamos todos en este caminar con Él. Él vio el peor día, el peor momento, el más vergonzoso, el que quisieras borrar de tu historia. ¿Cuántos no tienen momentos que quisieran que nadie se enterara nunca? Yo tengo muchos momentos vergonzosos que quisiera que nunca nadie se fuera a enterar, que me causan vergüenza. Si los pusiéramos aquí en el televisor, saldría corriendo, me escondería, no sé, arrancaría esos cables si los fueran a poner. ¿Tienen momentos así? Escríbelo en el papelito que te entregamos. Sí. La hoja tiene ese peor momento. La hoja tiene su fecha y su nombre, ¿cierto? La hoja, la filigrana, sí. Aquí es el mío. Entonces, a la izquierda de donde está la fecha y su nombre, ¿sí? Comenzando, ahí van a escribir. ¿Qué es lo que más te avergüenza? ¿Qué es aquello que más te avergüenza? Que no quisieras que nadie pasara en esos televisores. ¿Qué has hecho? De pronto cuando estallas en ira. Entonces puedes poner, no tienes que poner específicamente el 10 de marzo del 2004, estando una noche lluviosa porque no te va a caer. ¿Sí? Pones la ira, ¿sí? Y ya tú sabes que esa palabra representa cuando has estallado con ira con tu mamá, con tu papá, te has comportado de una manera, ¿sí? De pronto pornografía, ¿sí? De pronto lujuria, ¿sí? De pronto mentira, ¿sí? De pronto orgullo, ¿sí? De pronto rencor. ¿Qué son esas cosas que tú dices, ay, no quiero que la gente vea esos peores momentos de mi vida? Entonces, así con palabras muy específicas. Sí, al lado izquierdo. Sí, eso veo.
vayan a pasar de donde está la fecha y el nombre. ¿Sí? Sí, pero digamos, lo que estás escribiendo que queda a un solo lado. No como que una cosa acá, otra cosa acá al lado, otra cosa acá. Digamos, yo escribí aquí a este lado, y aquí en la mitad está el nombre. Lo escribí solo acá. Entonces, si no me cae por un lado, pues lo hago por el otro lado, pero que esto me marque como la, un límite, el nombre y la fecha. ¿Listos? Ahora vamos a intercambiar tallas. Vamos a continuar. ¿Esta no es tu risa? ¿Esta no es tu risa, Miguel? ¿Yo te puedo molestar? ¿Listos? Vamos a continuar. Agar continúa su camino por el desierto. De repente llega a un oasis por lo cual ahí paró. Y fue ahí donde Dios mismo la encontró. Él la observó por un rato, la miraba y luego le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y para dónde vas? Agar le mira con temor en su corazón, está agitada, sus ojos muestran que ha estado llorando amargamente, arena en su semblante, lágrimas recorriendo su rostro, está hermosa. No, te lo pongo acá, dale, chévere. Ella respondería en una voz suave con sollozos: Huyo de la presencia de Sarai, mi señora. Esto dice mientras abraza su barriga. Imaginen la escena. Ella teme no solo por la vida de ella, sino por la vida de su bebé. Ha visto el enojo de Sarai y teme que ella se enoje a tal punto que de pronto la termine matando a ella o termine haciéndole daño al bebé. ¿Qué tal que pierda el hijo? Por eso huyó. Pero Dios sonríe. Para ella, este que le habla es un ángel de Dios. Pero no se da cuenta de que es Dios mismo. Y él le dice: vuélvete a tu señora y sométete a su autoridad. Haz lo que ella te diga. Ella lo mira, ve fuego en sus ojos, su rostro resplandeciente. Qué contraste con su propio rostro. Ella mira su barriga, las lágrimas bajan por su rostro, abrazando fuertemente el vientre, como protegiéndolo del peligro, pensando cómo va a volver, si podría perder a su preciado hijo. ¿Cómo va a volver? Pero Dios, conociendo todo esto, continúa y le dice: mira, multiplicaré en gran manera tu descendencia y no se podrá contar, porque serán miles, una multitud. Agar lo mira, ella recuerda en ese momento la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Lo ha escuchado por años, le pones play de nuevo, por favor. Pero ahora ella estaba también escuchando esas palabras de la boca de Dios mismo. ¿A cuántos no les ha pasado que han escuchado testimonios de que Dios le habla a las personas y les pasan cosas y ustedes dicen: yo quisiera que algún día a mí eso me pasara? ¿Sí? ¿Alguno le ha pasado? Que ha escuchado testimonios interesantes, ¿sí? ¿No? Lloraron y se sanó. Y dicen: uy, yo quisiera eso, yo quisiera ese caminar mío con Dios. Pues ella había escuchado por mucho tiempo la historia de Abraham y ahora ella estaba viviendo algo parecido. Dios le dice: mira, has quedado embarazada, vas a dar a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. El Señor ha escuchado tu aflicción. Ella lo mira su barriga de nuevo. Él se está asegurando de que este niño crecerá. Él está diciendo: mira, él va a nacer, va a crecer. No temas de lo que te pueda hacer Sarai, porque yo ya he dicho que ese niño va a nacer y va a crecer. Él será un hombre indomable. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y habitará al oriente de todos sus hermanos. Esa palabra se cumple. Agar cayó de rodillas, sus ojos con lágrimas. Estas se deslizan por sus mejillas. Recuerden que ella es una sierva, así es una esclava. Por años había escuchado de este Dios, pero le parecía como uno más, una imaginación más, un Dios más de los hombres. Y nunca había sentido que ella fuera importante para nadie.
Ciertamente Sarai nunca la hizo sentir importante. Nadie la hacía sentir importante, mucho menos Dios mismo la iba a considerar importante según ella. Así que ella llora de felicidad, ¿sí? Con todo lo que Dios le dice. Y ella dice, wow, tú eres un Dios que ve. Estoy todavía con vida después de verte. Lo que Agar vio ese día, la revelación que tuvo, es la que muchos a veces olvidamos. Dios es un Dios que ve. Él te ve, Él me ve, Él nos ve. Aunque las circunstancias quieran hacernos pensar lo contrario, Dios nos ve. Como cuando Agar la maltrataba a Sarai. Dios sí te ve. Él ve tu aflicción, ve tu sufrimiento. Él lo conoce y lo ve. Y ahí muchas veces nosotros pensamos, bueno, ¿y de qué sirve que Dios lo vea? ¿Por qué no hace algo más? ¿Sí? Que verlo. Porque Él no solo te ve, Él ve más allá. Él ve más allá del sufrimiento, de las aflicciones temporales por causa del pecado. Él ve que a la final todas las cosas obran para el bien de su propósito eterno. Y las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria que vendrá. Dile al que está al lado, las aflicciones actuales no son nada comparadas con la gloria que va a venir. Sí, algo de la gloria. Sí, Dios te ama. Eso que dijo él, bis. Agar retorna, cuenta la historia para que todos la escuchen una y otra vez, ¿sí? La cuenta, así es, su historia con Dios. Wow, se encontró con Dios. Pasan los meses, llega el momento del alumbramiento, el niño nace y todos miran a Abraham. ¿Cómo le va a poner al niño? Intercambia miradas por un momento y le ponen Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. ¿Cómo habrá sido la experiencia? ¿Cómo habrá sido la experiencia para Sarai? En medio de todo, tener un bebé en casa. Ellos ya eran ancianos. Tener un bebé al cual cuidar, al cual alimentar, al cual cambiar. Un bebé. Verlo dar sus primeros pasos, sus primeras palabras. Verlo cuando intentaría caminar y caería las primeras veces. Verlo gatear por primera vez. Los años pasan, Ismael crece junto a Abraham, aprende el negocio de la familia, lo acompañaría al campo, a supervisar los atos, todo, le enseñaría todo. Yo me lo imagino aprendiendo a ordeñar, a medir los tiempos y las estaciones, lo que se debe hacer cuando se acercaban las lluvias, aprendería cómo encontrar pozos de agua, aprendería todo lo que se aprende en esa región, en esa época. Y así pasarían los días, los meses y los años. 13 años más iban a pasar. En este punto Abraham tiene 99 años. ¿Cuántos? 99 años. Y han pasado 24 años desde aquel día en que Dios le dio la promesa. ¿Cuántos? 24 años. La próxima vez que quieras decir, es que yo esperaba mucho, te invito a que leas ese capítulo de nuevo. 24 años. Y nosotros nos negamos porque Dios no cumple nuestros deseos así. ¿Sí? Porque no decimos en el nombre de Jesús y no se cumplió. Eso no funciona. Sí, no funciona porque no es magia. Sí, no es abracadabra. Harry Potter no. Es un Dios vivo, es una persona viva, interactúa, que quiere formar en nosotros carácter, muchas cosas. Que tiene sus tiempos y tiene un reloj diferente al nuestro, desafortunadamente. ¿Sí? Tiene un reloj diferente al nuestro. Vive en otra zona horaria, ¿sí? Llamada eternidad. Esta es una lección, esta historia de Abraham es una lección para nosotros porque somos sus descendientes espirituales. Es una lección para que cobremos ánimo y para que pongamos nuestra vista en Él, en Dios, y no en las circunstancias. Las circunstancias no miden tus tiempos. Recordemos uno de los más grandes principios universales. El amor es paciente. ...24 años... ...24 años... ...y Abraham en todos estos años no había perdido la costumbre de salir... ...supervisar el campo, supervisar todo, mirar al horizonte... Él miraba la arena y recordaba la promesa... Él miraba el firmamento en las noches y recordaba la promesa... Y ahí está un día cualquiera. Han pasado 24 años desde la última vez que escuchó la voz de Dios. 24 años desde su último encuentro con Dios.
ha sido una experiencia la... Ahí está él mirando el horizonte, recuerda el pacto, recuerda todo. Y de repente, la presencia de Dios sí se materializa de frente a él. Y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Abraham abre sus ojos de sorpresa. ¿Qué habrá sentido? Hacía 24 años no escuchaba aquella voz y mucho menos lo veía. 24 años a ciegas por pura fe. 24 años. Y una sola palabra de Dios transformó su vida para siempre. Así sería con todos los descendientes espirituales de Abraham por todos los siglos. Y en cambio hoy tenemos a personas que Dios dice que les habla hasta en la sopa, pero sus vidas no cambian. Y su fe pareciera una montaña rusa. En cambio el padre de la fe, Abraham, una sola palabra de Dios y se mantenía firme 24 años. Excepto su desvío con Ismael. Abraham cae y se postra sobre su rostro. Me imagino la felicidad, ¿sí? Que habrá pasado por su mente. Yo me lo imagino que de pronto en algún momento diría, no estoy loco, sí existe. No me lo soñé, Dios me habló y me está hablando de nuevo. ¿Sí? ¿A cuánto no les ha pasado que de pronto ustedes sienten una palabra de Dios y luego pasa un tiempo pero llega otra persona y te da la misma palabra? Te confirma la palabra que Dios ya te había dicho. Tú dices, wow, Dios sí me habló. O sea, se siente tan... Dios le dice, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, mi trato, mi promesa es contigo, y tú serás padre de muchas naciones. Qué hermoso es Dios. Le dice este anciano que por su parte él mantiene el pacto, que él no se ha olvidado. ¿Qué está diciendo Dios? 24 años, pero yo no me he olvidado de la promesa que he hecho. Yo la mantengo, yo me mantengo donde estoy. Yo me acuerdo de ese día, yo me acuerdo de cómo llevé la antorcha, cómo hice el contrato. Ni el tiempo ni las circunstancias, nada pueden mover lo que Dios determina hacer. Dios continúa. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Años habían pasado, pero Dios no había olvidado su promesa. Dios transforma el nombre de Abraham a Abraham, un nombre que va acorde con su propósito, con su llamado. Porque tu nombre, lo que tus padres te han llamado, no define tu propósito. Mira que está al lado, lo que tus padres han dicho de ti no te define. Solo lo que Dios dice de ti, el nombre que Él tiene para ti, es el que define lo que tú eres y quién tú eres. Por eso en Revelaciones se nos habla de que todos vamos a recibir un nombre nuevo, una piedra con un nombre nuevo. Dios continúa, mira, te voy a hacer fértil en gran manera, y de ti saldrán naciones, saldrán reyes, estableceré mi pacto contigo, con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno, seré Dios tu Dios, y toda tu descendencia, yo seré el Dios de ellos. Y a ti, y a tu descendencia después de ti, daré toda la tierra por la que has estado caminando por tanto tiempo. Toda la tierra que ves, todo lo de Canaán, todo esto será posesión de ustedes para siempre. Y yo seré su Dios para siempre. Ahora, esto era muy importante. En medio de los dioses que los hombres habían creado, Dios establece que deberían ser los descendientes de Abraham, deberían seguirlo a él, porque él es el único Dios verdadero y no una fantasía de los hombres. Dios le habla de reyes y mientras habla, Dios mismo ve la escena más allá. Ve a un rey, el rey de reyes y señor de señores, que vendría a ser descendiente de Abraham. Dios continúa. Tú ahora guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y este es el pacto para que guarden entre ustedes y yo, y su descendencia después de ti. Todo hombre que esté entre ustedes tiene que ser circuncidado en la carne de su prepucio. Y esto va a ser la señal de mi pacto con ustedes. Yo me imagino a Abraham levantando una ceja. Levanten la mano los que no saben qué es el prepucio. ¿Todos saben? Yo ya más
aparato reproductor masculino tiene al final del mismo una capa de piel que lo cubre, ¿sí? Lo protege la cabeza del mismo, ¿sí? Esa piel que lo protege, que lo guarda, que lo cuida del polvo, etcétera, 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 se llama prepucio. Si la cortan ese pedazo de piel, no es cortar la punta, esto es cortar el pedazo de piel que lo cubre, queda al descubierto, ¿sí? ¿Listo? ¿Entendieron? Yo me imagino por eso ahora levantando una ceja. ¿Qué? Ay Dios, 24 años y me viene a decir esto. Qué interesante lo que Dios le pide. Y se lo pide como una señal del pacto con ellos. Y qué interesante porque Abraham no dice, uy, no, eso es religiosidad. Qué legalista, yo te amo en lo interior, allá donde nadie lo nota. Como somos seres integrales y nuestra fe es integral, se refleja lo interior en frutos externos. Así que Dios le pide a Abraham un acto externo para ratificar, ¿sí? Para hacer señal de algo que él ya había determinado hacer. El acto interno de ser escogidos como pueblo de Dios, ¿sí? Se ratifica con una señal externa. Dios continúa dándole instrucciones muy específicas a Abraham. Le dice, cuando un bebé nazca a los 8 días, si es hombre, por todas las generaciones a los 8 días, cualquiera que nazca, sea hijo tuyo, sea de tus hijos, sea un siervo que está con ustedes, sea un extranjero que vino a vivir con ustedes, todo hombre que nazca tiene que ser circuncidado al 8º día. ¿Sí? Todo. Y es hermoso. Abraham no entendía el significado completo de esto, pero él está dispuesto a obedecer a Dios con todo. Pero Dios está dejando pistas de un propósito que va más allá, más sublime, su propósito eterno, su plan de las edades. Está dejando señales y sombras de lo que Él ha planeado desde siempre para la humanidad, su diseño divino. El 8 nos habla de algo nuevo, de una nueva creación, porque todo lo creado fue creado en 7 días. Bueno, 6 días y al 7º descanso. El 8 nos habla de algo nuevo. El prepucio representa todo aquello que ha cubierto el corazón del hombre después de la caída. Su autosuficiencia, su autodependencia, su seguridad. Y al quitarlo, el hombre queda vulnerable, dependiendo totalmente de Dios, únicamente de Dios para todo. Y esto va en contra de la naturaleza caída egoísta del hombre. Su orgullo, no queremos ser expuestos, no queremos mostrarnos débil ante los demás. Somos fuertes, somos autosuficientes, no necesitamos de nadie. Pero Dios enmarca todo esto también en un sentido de comunidad, donde todos los hombres debían ser circuncidados, indicando que todos los miembros de la comunidad estarían al mismo nivel, todos estarían vulnerables y todos debían cuidarse mutuamente. Dile al que está a tu lado, yo estoy aquí para cuidarte. Esto apunta a una comunidad formada por personas dependientes de Dios y no de autosuficiencia. Recuerden que Dios está viendo más allá del prepucio físico. Eso representa una realidad espiritual. El corazón del hombre está cubierto de una autosuficiencia, de orgullo, de unas capas, ¿sí?, que no lo dejan ser como realmente Dios lo había diseñado. Dios quiere una comunidad de personas dependientes de Él, sin caparazones, sin máscaras, sin hipocresías, pero descubriendo su corazón y lo más vulnerable de su ser, unos a otros. Y al estar todos en la misma condición, en la misma vulnerabilidad, admitiendo nuestra debilidad, admitiendo nuestro pecado, seríamos un solo pueblo. Y en su comunión estaría su fuerza, porque se cuidarían unos a otros, estarían para fortalecerse los unos a los otros. Pero todo ese significado era un misterio y Abraham solo vio una señal del pacto. Dios continúa y le dice, escuchen esto, Génesis 17:14, pero el hombre incircunciso, el que no sea circuncidado, esa persona será cortada del pueblo, será echada afuera.
porque ha quebrantado mi pacto. Dios es fuerte aquí y establece parámetros por medio de los cuales su pueblo estaría bajo su pacto. Ahora, esto no es magia, no es el hecho de quitarse el prepucio. El principio que opera aquí es la obediencia a Dios. Ese es el hecho, obedecer a Dios. La renuncia a uno mismo y a sus intereses egoístas por los intereses de Dios, por los intereses de los demás. La vida de Dios y la vida en Dios es una vida que ya no vive para sí misma, sino para los intereses de los demás, de la comunidad. Por eso una persona que no estuviera dispuesta a pagar el precio no debería permanecer en la comunidad. Por eso incluso en el Nuevo Testamento Jesucristo ratifica esto y dice: si un hermano tiene algo en contra tuya y no lo quiere arreglar, y vas con él y llevas testigos y se lo dices a toda la iglesia y no quiere cambiar, no quiere caminar de acuerdo a lo que ustedes han sido llamados, córtalo. Sí, sácalo fuera. Córtalo de entre la iglesia. Si no quiere morir a sí mismo, si no se quiere esconder en hipocresía, en orgullo, en autosuficiencia, la iglesia tiene la capacidad de excomulgarlo, de sacarlo de la comunidad. Pero aquí hay un secreto, y es una cosa peligrosa. Es una cosa muy peligrosa que miembros de la comunidad de creyentes no estén dispuestos a morir a sí mismos. Es muy peligroso cuando no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, porque lo que van a hacer es dañar a otros. ¿Por qué? La naturaleza egoísta del hombre lo que hace siempre es dañar a los demás, aun con las mejores intenciones. La falta de perdón, el rencor, la amargura. Por eso todas estas cosas deben ser cortadas del corazón, para que la comunidad de creyentes se caracterice siempre por el perdón a los demás como Jesús nos ha perdonado, el amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, sin barreras, sin hipocresías, sin esperar nada a cambio, sin decir yo soy mejor que tú, ¿sí? Es decir, yo tengo luchas, ¿sí? Yo lucho con pecados, ¿sí? Yo lucho con cosas con las que tú luchas. Luchemos juntos, caminemos juntos, porque Dios quiere que llevarnos a más. Yo sé que esto lo vamos a vencer. No es una comunidad donde pongamos la sonrisa y ya, es una comunidad donde debemos decir con nuestro corazón circuncidado, decir: mira, me duele esto, ayúdame a orar porque he hecho esto. Y si imaginen eso, si todos actuamos de la misma manera, sin hipocresías, sin orgullo, pero ¿qué dirán de mí, que yo con este pecado, yo con esto, si yo diciendo malas palabras y todos me ven como que yo soy un buen cristiano y llevo muchos años, ¿qué dirán de mí? Si todos nos quitáramos todas esas hipocresías y todo eso de que títulos, todo eso, y todos realmente descubriéramos nuestro corazón y pensáramos en los demás como superiores a nosotros mismos, la sacaríamos del estadio. Todos velando por el interés del otro. ¿Sí? Ese es el ideal de Dios. Así que la obediencia absoluta a lo que Dios ha dicho, por encima de las circunstancias, de lo que yo piense es bueno y es malo, esa obediencia absoluta a lo que Dios dice, de amar a los demás, de perdonar a los demás, de no esperar nada a cambio, de darle a los demás si me piden algo, esa obediencia absoluta a la voluntad de Dios, sin pensar es que se están aprovechando de mí. No, Dios dijo: el que te pida, dale. Esa obediencia absoluta a la voluntad de Dios sería lo que caracterizaría por siglos a la comunidad que Dios establecería con Abraham y su descendencia espiritual. Que todos nosotros somos aquellos que hemos creído en el nombre de Él, y todos nosotros hacemos parte de esa comunidad que tiene una circuncisión en su corazón. Sería una comunidad donde la obediencia a Dios sería absoluta, así les costara lágrimas y la vida misma. Y al quitar el prepucio, estarían renunciando a sí mismos, su autosuficiencia, su autodependencia, su egoísmo. El tema de la renuncia está marcado en la historia de Dios con el hombre una y otra vez. La verdadera circuncisión, la circuncisión que Dios veía más allá de la externa, era aquella del corazón, donde sus hijos, donde su casa, donde sus amados, quitarían de ellos todo aquello que fuera menos que Jesucristo. Todo aquello que fuera menos que Jesucristo, que fuera menos que su diseño, que su llamado.
Tú, yo, nosotros tenemos un llamado divino. Tenemos un propósito eterno. Hemos sido llamados por el Padre para ser sus hijos. Para ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Abraham representa este anhelo. Está llegando a la edad de 100 años y aún tiene el anhelo de tener un hijo con su amada. Recuerden que es su amada, Sarai, es su preciosa. ¿Sí? Nada le daría más alegría que tener un hijo con ella. Lo ha esperado durante años, 24 años, también con una promesa que Dios le había dado y nunca se cumplió. Y ese anhelo que él tiene de, quiero tener un hijo, quiero tener un hijo. Ese palpitar es el mismo anhelo que Dios tiene, que dice, yo quiero tener hijos, quiero tener hijos, quiero tener hijas. ¿Sí? Y el corazón de Abraham late y el corazón de Dios late al tiempo. Y Dios piensa, quiero tener hijos, quiero tener hijas. Y estamos marcados por la renuncia. ¿Sí? La renuncia a todo aquello que es menos que nuestro llamado. Todo aquello que es menos que Jesucristo en nuestras vidas. A todos aquellos hábitos, todas aquellas costumbres, actitudes y cultura popular. Si es menos que Jesucristo, la rechazarán, la cortarán de sus corazones. No para llegar a ser hijos de Dios, sino porque ya lo son. Dios le dio el pacto, 24 años después, le da la señal del pacto. Una muestra de lo que ya estaba hecho, porque ya Dios se había comprometido. La renuncia, las obras, son señal visible del pacto que Dios ya ha hecho conmigo, con nosotros. Nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestro amor por los demás, el hacer un favor sin esperar nada a cambio, el vivir una vida de santidad, esperando a la persona con la cual me voy a casar, sin saltar de relación en relación, de corazón roto a corazón roto, de romper un corazón a romper el siguiente, el esperar, el aguardar pacientemente una familia, el decir siempre la verdad, el creer lo que Dios ha dicho que yo soy, el decir la verdad por encima del temor, por encima de la salida fácil de mentirle a mis padres, a mis profesores, el andar en integridad, el guardar mi corazón de todo aquello que no me conviene, que no trae vida, son rasgos característicos de los hijos de Dios. Son la circuncisión del corazón. Y es a lo que estamos llamados, no para llegar a ser hijos de Dios, sino porque ya somos hijos de Dios. Pero yo no te puedo decir exactamente qué es. Porque lo que para mí puede ser circuncisión del corazón, para ti puede no serlo. Y podría convertirse en algo religioso. ¿Me explico? El Espíritu de Dios le dice a alguien, a una persona, le dice, quiero que dejes de ver novelas. Y es algo que esa persona tiene que cortar de su corazón, y lo hace. El problema viene cuando esa persona quiere imponerle eso a los que la rodean, porque ya no es el Espíritu de Dios el que se lo está diciendo a la persona, es la persona imponiendo algo que recibió de Dios a los demás. Entonces yo no te puedo decir a ti, tienes que cortar con la música, tienes que cortar con esto, porque te voy a poner es ley, letra, y eso mata, más el Espíritu da vida. Pero yo sí te puedo decir algo, todos tenemos que renunciar a muchas cosas, y a veces coincidimos en las cosas que tenemos que renunciar. La pregunta es, ¿qué me está pidiendo Dios? ¿Qué me ha pedido Dios? ¿Qué me pide Dios? Cada uno debe encontrar qué es aquello que cubre su corazón. ¿Qué es aquello que cubre su corazón? Y conforme vayan pensando en cosas, anótenlas en esa hojita, por favor. ¿Qué es aquello que representa ese prepucio? Es el orgullo, es la mentira, la lujuria, la pereza, la envidia, el chisme, la murmuración, el deshonrar a los padres, la codicia, la idolatría. ¿Qué es? Cada uno debe encontrar aquello que está ahí y a lo que debe renunciar, que debe cortar de su corazón, que está cubriendo su corazón de su verdadero potencial divino, de lo que Dios ha dicho que ya somos, que ya somos, que ya somos, que es aquello que en nuestras vidas se manifiesta que es menos que Jesucristo, que no nos gustaría lo grabaran y lo pusieran en esas pantallas, sea lo que vaya en contra de su voluntad para nuestras vidas, son cosas que deberíamos cortar, representan ese prepucio que está en nuestro corazón. A veces incluso la hipocresía, el guardar la fachada de que todo está bien delante de otros.
por temor, porque mi nombre y posición, ¿sí?, es más grande. ¿Cómo voy a exponerme ante otros? ¿Cómo voy a dejar que vean que, uy, que yo fracaso, que yo cometo errores? Eso puede ser la circuncisión del corazón. Estoy dando muchos ejemplos. Igual el Espíritu de Dios nos revela a cada uno lo que debemos cortar, lo que debemos escribir. A veces hay que cortar cosas que son buenas, pero no son el tiempo para ellas. Si algo es bueno pero no es el tiempo, es igual de malo que una cosa mala. Me explico. Dios creó el sexo. Es bueno, es hermoso, es precioso, pero lo creó para el matrimonio. Si yo hago eso, que es hermoso, precioso, creado por Dios para disfrutarlo, pero lo hago antes de tiempo, fuera de una relación matrimonial, lo convierto en algo malo. Entonces hay cosas que son buenas, pero cuando se hacen fuera de tiempo, se convierten en cosas malas, que no producen vida. Es mi oración que podamos ver como Dios ve, que podamos tener nuestros corazones circuncidados de todo aquello que sea menos que Jesucristo, que sea menos que el sueño de Dios para nuestras vidas, y podamos vivir vidas plenas, confiando únicamente en Dios y no en nuestra propia prudencia. Que podamos renunciar a todo aquello que sea menos que el diseño divino en nuestras vidas, así nos cueste lágrimas y la vida misma. Así nos cueste lágrimas y la vida misma. Y vamos a hacer algo, los que así lo sientan. Es una manera muy gráfica de hacer. Vamos a subir por este lado, ¿sí? Y vamos a tomar esa hoja y vamos a cortar justo antes de donde está la fecha, donde escribimos todas esas cosas. Aquí hay unas tijeras. Y vamos a decir que todo esto queda atrás. No les voy a pedir que digan que escribieron, pero si ustedes sienten que deben decir que escribieron para ser libres, tienen libertad de decirlo. No hay necesidad. ¿Listo? Y renuncio a toda ira, toda envidia, todo orgullo. ¿Sí? Y declaro que todo eso queda atrás. Y es una nueva historia la que comienza con Dios. Y yo no me voy a esforzar con todas mis fuerzas por escribir mi historia. Está en blanco de ahí en adelante, porque es Él el que pone el querer como el hacer. Es Él el que va a recorrer la distancia. Es Él el que ha decidido hacer pacto con nosotros. Y Él va a poner el querer como el hacer. Lo único que se requiere es que renunciemos a nuestro lugar para que Él tome el suyo. Renunciemos a nuestro lugar para que Él tome el suyo. Y vamos a tomar nuestro papelito de recuerdo. Lo vamos a guardar. Yo no voy a cortar yo no voy a cortar porque ustedes, o sea, cada uno debe hacerlo. Es algo que nadie puede hacer por ti. Nadie puede renunciar por ti. ¿Sí? Ya quisiera uno poder ayudar a alguien. ¿Sí? No puede estar apoyando el proceso, puede hacer todo. Pero cada uno de nosotros debe decidir cortar con aquellas cosas que son menos que Cristo en nuestras vidas. Y debe decidir hacer parte de ese pacto, de esa circuncisión del corazón. ¿Sí? Aquí muchos van a estar ratificando lo que ya han decidido mucho tiempo. ¿Listo? Es como que, se acabaron de convertir. Y el Señor nos dijo, quiero que hagan esto siempre en memoria de mí. Este es mi cuerpo que por ustedes fue entregado, y esta es la sangre de mi nuevo ¿qué? Pacto, que por ustedes es derramado. ¿De mi nuevo qué? Pacto. ¿Sí? Donde la circuncisión es acá.
corazón. Y la historia de Abraham nos refleja esa realidad espiritual de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces cada uno va a tomar, se va a servir la copa. Va a tomar un pedazo de pan y a volver a su lugar. Y ya están en libertad de hacerlo.
establecer el pacto, Abraham tuvo que sacrificar. Cuando recibió la promesa, ¿se acuerdan? Sacrificó los animales, los partió en dos, derramó sangre. Ahora que Dios le dice, te voy a dar la señal del pacto, una vez más, Abraham debía derramar sangre, pero esta vez era su propia sangre. Al ser ¿qué? Circuncidado, ¿cierto? Debía derramar ¿qué? Sangre. Y en el pacto que dice Dios voy a establecer, Jesús derrama ¿qué? Sangre, ¿cierto? Su propia sangre. Entonces Él no nos pide derramen su sangre. Dice, yo voy a cumplir ambas partes y yo voy a derramar la sangre. Y así como esos animales fueron sacrificados para poder hacer el pacto, Jesús fue sacrificado y entregado para hacer un nuevo pacto con nosotros. Y este es su cuerpo, ¿sí? Que por nosotros fue entregado. Que por nosotros fue entregado. Comemos de Él recordando que somos parte de ese pueblo de pacto. Y que la verdadera circuncisión es en el corazón. Dios está tan interesado en el corazón, ¿sí? Acá en el interior. Que podamos quitarnos todas máscaras y todo lo que nos separa entre nosotros mismos. ¿Sí? De que no, yo soy el hijo de Dios y me comporto siempre bien. No, no es así. Si soy un hijo de Dios, ¿sí? Estoy procurando caminar a la altura de mi llamado, pero tengo tropiezos, ¿sí? Tengo momentos de ira y los quiero dejar atrás. Caminemos juntos y recordamos que somos uno solo en Él, que todos estamos al mismo nivel en Él. Si me toca que tomemos este pan. Que es su cuerpo entregado por nosotros. Y levantando la copa, Jesús dijo, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre del pacto. Esto es lo que hará la circuncisión en sus corazones. Yo soy el que lo voy a hacer. Lo he determinado y lo haré. Yo voy a cumplir ambas partes. Yo voy a caminar la mitad del camino y la otra mitad. Yo voy a poner en ti en querer como el hacer. Y lo queremos creer, Señor, lo creemos. Tú colocas en nosotros el querer como el hacer. Y tomamos de tu sangre, recordando que eres tú quien ha hecho pacto con nosotros, que eres tú quien nos escogiste, que ya había visto nuestro peor día, y aún así tu sangre ya se derramó por nosotros. Te doy gracias. Te doy gracias. Y olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante, hacia la meta de tu llamado. Gracias por tu sangre, gracias porque ya todo fue consumado y todo fue derramado. Y acepto y recibo esa realidad. Te pido, pueda yo caminar constantemente en esa realidad y en esa verdad, por lo que ya tú has dicho que yo soy. Esta es tu sangre. Es su sangre. Amén. Dejamos de la copa. Y Él nos dejó este símbolo, ¿sí? Este acto, esta señal del pacto, para que siempre, siempre recordáramos los unos a los otros que somos un pueblo de pacto. Tenemos un pacto con Dios, que hemos sido circuncidados en nuestros corazones. Por eso es que lo ideal es que siempre, siempre hagamos esto, para recordar, porque a veces olvidamos fácilmente.
acuerdo que sea la llave. Dice Berit, que significa pacto. Por delante dice pacto. Es para colocarlo con la llave azul que ya recibieron la semana pasada. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/el plan de las edades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestros miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.